No. Renací. Apenas 2 horas después de haber vuelto a esta vida, mi hermanastro, sin ningún lazo de sangre conmigo, me metió en un saco y me cargó hasta esta villa en las afueras. Suéltame ya, maldita sea. Me había drogado con anestesia, así que no tenía fuerzas, y solo pude dejar que me pusiera el pijama sin resistirme. Brian, que medía casi 1,90 m, se arrodilló frente a mí en silencio. Me lavó los pies con paciencia y luego los secó con una toalla. Intenté sacar los pies con fuerza, pero en cuanto cerró la palma y aplicó un poco de presión, no pude moverme. No te hagas el sordo. ¿Qué demonios quieres? Tan solo ver su cara ya me hacía hervir la sangre. Este tipo solía ser el que yo molestaba, ¿ahora se atrevía a secuestrarme? ¿De dónde sacó tanto valor? Suéltame ya, ¿me oíste? Te dejaré ir cuando aprendas a cuidarte. Seguía sujetándome del tobillo y su voz era calmada. Me quedé helado. En mi vida pasada, morí a los 30 años en una carrera de autos. Recordar el dolor desesperante de sentir todos los huesos romperse me hizo estremecer. Por supuesto que me cuido. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te crees que eres? No necesito que te preocupes por mí. Con que te alejes, me basta. Vi un brillo rojizo en los ojos de Brian. Me miraba con tanta intensidad que sentí que quería hacerme pedazos solo con la mirada. Cada vez estaba más confundido. Después de graduarme de la universidad, me mudé y dejé de tener contacto con él. En mi vida anterior esto nunca pasó. ¿Qué está buscando ahora? 2. El hombre que estaba agachado frente a mí de repente se levantó, y me miró desde arriba. Su sombra me cubrió por completo, y no pude evitar sentirme algo nervioso. Estando solos, los dos, sabía que no era rival para Brian. ¿Y si quería matarme y desaparecer el cuerpo? ¿Quién heredaría mis casas, mis autos y mi dinero? Primero, a partir de ahora no se permiten palabrotas. Solté una carcajada fría. Yo digo lo que se me, MMPH. Brian me sujetó la barbilla con la mano izquierda y metió 2 dedos en mi boca como si fueran barras de hierro. Sentí que se me erizaba el cuero cabelludo. Empecé a luchar con fuerza, intentando morderlo, pero sin querer lo metí más adentro. Él empezó a mover los dedos sin prisa. Me daban arcadas, pero no podía hacer nada porque me tenía bien controlado. La saliva me chorreaba. Lloré un poco de forma involuntaria. Lo miré con los ojos inyectados en sangre, como si tuviera enfrente a quien había matado a mi padre. Ya entendí lo que este desgraciado quería hacer. Venganza. Tal vez mi mirada lo incomodó, porque sacó la mano y me tapó los ojos. Aún tenía los dedos mojados, y su voz temblaba un poco. Segundo, no me mires así. 3. Así empezó nuestra extraña convivencia. Ese día lo golpeé, lo insulté. Le solté 3 bofetadas bien fuertes en esa cara tan bonita, que seguía hinchada. Pero no importaba lo que hiciera, no me dejaba ir. Me llevó cargado hasta el dormitorio y me arropó como si nada. Cuando descubrí que todas las ventanas estaban cerradas con seguro, ya no tuve fuerzas. Me tiré en la enorme cama de 2 metros y me rendí. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, Brian ya estaba de pie frente a mí, con su ridículo delantal puesto y el desayuno en la mano. Yo lo miré con cara de perro rabioso para mostrarle lo mucho que lo detestaba. Fui al baño, y la pasta ya estaba en el cepillo, el agua servida y hasta la toalla húmeda lista para lavarme la cara. Después de darme el desayuno en la boca, sacó un móvil que solo servía para ver series o jugar, para que no me aburriera. Por la noche, venía con un vaso de leche, me quitaba el teléfono, llenaba la tina con agua caliente y solo cerraba la puerta cuando comprobaba que estaba dormido. Así pasaron varias semanas. No importaba cuánto me tratara como a un emperador, yo no le dirigía la palabra, no quería ningún tipo de contacto con él. Durante todos esos días solo le dije una cosa. Brian, quiero fumar. Siempre me complacía en todo, pero en ese momento su cara se puso seria. Tenía tantas ganas que le mordí fuerte la mano.
Casi le arranco un pedazo de carne, y aún así no me dio ni un cigarro. Jadeando de rabia, lo fulminé con la mirada. El muy bastardo se rió y me sobó la cara adolorida. Excepto por el primer día, que me forzó un poco al besarme, el resto del tiempo se había comportado como un santo. Era de locos. Yo pensé que lo que quería era sacarme las acciones que me había dejado mi padre. Pero después de tantos días, no había mencionado ni una sola vez el tema del dinero. Solo me preguntaba qué quería comer, beber o hacer. ¿Tanta paciencia podía tener? 4. Estaba tan irritable que mis peores hábitos empezaban a salir otra vez. Brian, ven a cortarme las uñas. Voy. Ese día llevaba un suéter color lino. Se sentó frente a mí en el sofá. Le puse los pies sobre las piernas sin ninguna vergüenza. Brian me miró con cara de no saber qué hacer. ¿Las uñas de los pies? Yo sonreí con malicia. Sí, eso es lo único para lo que sirves. Apúrate. Según yo, no iba a soportar esa humillación y me dejaría ir. Pero lo siguiente que hizo fue tragar saliva, aguantarse las ganas de decir algo, y empezó a cortarme las uñas con cuidado. Apreté los dientes, y le subí el pie hasta el hombro, frotándolo por su clavícula. Ahora sí no lo aguantaría, ¿no? Oye, estos huesitos tuyos se ven bien apetitosos. Brian se puso rojo, la voz rasposa. No juegues, hermano. Lo vi acercar esa cara tan increíblemente guapa a mi pie y seguir cortando como si nada. Cuando terminó con los pies, yo ya me había comido las uñas de las manos del puro estrés. Ya no sabía qué pensar. Oye, ¿qué quieres en serio? Si quieres algo, lo hablamos, ¿sí? Pero ya suéltame. Tengo a un montón de amigos esperándome afuera. Brian bajó la mirada sin contestar. Ven a lavarte las manos, ya está la comida. Hice tus alitas favoritas, las de yema de huevo salada. 5. Brian solía ser mi seguidor. Donde yo iba, él iba. Yo señalaba, él golpeaba. Cuando me fui al norte, él me siguió como un perrito y se matriculó en la universidad allá. Cuando jugaba al baloncesto, él esperaba a un lado como una esposa pequeña, abriendo la botella de agua para mí. Cuando mi padre me pegaba, él no decía ni una palabra y se lanzaba encima de mí para cubrirme de los golpes. Este chico no es como su madre, todavía tiene algo de lealtad. Le dije a mi primo. Mi primo es hijo de mi tío. Se quedó en silencio un buen rato. Está jugando contigo. Ese chico es muy astuto. Mi padre dijo que el tuyo ya cambió el testamento. Incluso la parte que pertenecía a tu madre, Brian se va a quedar con la mitad. La botella de agua cayó al suelo, derramando todo el contenido. Adam, ¿ya se te olvidó? Mi tía murió de un disgusto provocado por la madre de Brian. Cuando se fue, aún estaba embarazada. Esa mujer solo tuvo que susurrarle al oído, ¿y luego qué te va a quedar a ti? La voz de mi primo era rasposa. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, como si volviera a estar en aquella habitación llena de sangre, mi madre tirada en el suelo, sin una gota de color en el rostro. Llama a tu padre, rápido. La ambulancia se llevó a mi madre. Pero el que acabó abierto en canal fui yo. Desde ese día, perdí a la madre que me amaba y también al padre que tanto admiraba. Era pleno verano, y el agua se evaporó en minutos. Como el cariño fraternal entre Brian y yo, que desapareció sin dejar rastro con tan solo unas palabras. Me sentí helado. Tuve la sensación de que desde un rincón oscuro, unos ojos negros me estaban vigilando fijamente. Esperando a que muriera, para quedarse con todo lo mío, para devorarme. 6. Durante las vacaciones de verano volví a casa, sin avisarle a Brian. Mi padre estaba hospitalizado, y en casa solo estaba mi madrastra, Sofía. Ella me saludó con una sonrisa, pero yo la ignoré. Cuando bajé las escaleras, me dijo que tenía un regalo para mí. La caja no estaba bien cerrada, y el viento levantó la tapa,
dejando ver el cadáver de un gatito y esparciendo un hedor insoportable. Me quedé paralizado. Era el gatito que Brian y yo habíamos criado juntos. Un secreto que solo nosotros dos compartíamos. Brian me había traicionado. El hermoso rostro de Sofía se volvió grotesco, y en sus pupilas se reflejaba el cuerpo del gato muerto. Se reía a carcajadas. Adam, ¿por qué no hablas con mamá? ¿No te gusta el regalo que te dio mamá? Recuerda, esto es lo que pasa cuando eres grosero. Tú lo mataste. De vuelta a la universidad, Brian vino como siempre a nuestro dormitorio, trayendo un montón de snacks para mis compañeros. Todos se reían y bromeaban, pero yo, sin decir una palabra, me acerqué a él y le di una bofetada. Todos se quedaron mudos. Brian se cubrió la cara, con la voz temblorosa. Hermano, ¿qué hice mal? Apreté los puños tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. El hijo de la amante, ¿y tú crees que tienes derecho a llamarme hermano? 7. Hoy Brian volvió tarde. Maldito sea, me tiene encerrado como si fuera un conejo en una jaula, y él anda por ahí haciendo lo que le da la gana. Estos días, cada vez que lo veo, me arde una rabia inexplicable. Y no es porque me haya pillado trasnochando jugando videojuegos. Me colé a escondidas en su estudio, buscando algo con lo que pudiera chantajearlo. En un rincón había una caja fuerte. Probé al azar, y se abrió. La clave era 0911, mi cumpleaños. Dentro había un oso de peluche sucio, que me resultaba familiar. Me sentí increíblemente frustrado. ¿Una caja fuerte tan sofisticada para guardar un peluche? ¿Qué clase de fetiche raro es ese? ¿Será un regalo de alguna chica que le gusta a Brian? No sé por qué, pero solo imaginar que ese oso fue un regalo especial para él me hizo sentir un nudo en el pecho. Bah, tan sucio, parece que tampoco lo cuida tanto. Justo cuando estaba por devolver el oso, Brian regresó. Venía oliendo a alcohol y se dejó caer en el sofá, con cara de atontado. Estaba borracho. No fue directo a lavarse las manos y cocinar para mí como de costumbre, lo que era prueba suficiente. Era mi oportunidad perfecta para escapar. El corazón me latía con fuerza. Me acerqué y agité 5 dedos frente a su cara. ¿Cuántos ves? Él me agarró la mano. Y entrelazó sus dedos con los míos. Me quedé helado. Sonrió, mostrando sus dientes blancos. Es mi hermano. Hermano, te amo. Dicho eso, me dio un beso en la mano. Puro desequilibrado mental. No era la primera vez que Brian me decía que me amaba. Cuando tenía 19, pidió un deseo frente a un pastel con toda la sinceridad del mundo. Deseo que mi hermano me ame para siempre. En aquel entonces, aún no nos habíamos distanciado. Le revolví el cabello con una sonrisa. Tu hermano te amará para siempre. Dicen que si cuentas el deseo, no se cumple. Y era verdad. 8. Ahora nos odiamos tanto que quisiéramos destruirnos mutuamente, y aún no entiendo por qué Brian me tiene prisionero. Solté una risa fría, conteniendo esa extraña emoción dentro de mí, y salí de la casa sin mirar atrás. No había nadie en el jardín. Resulta que todo este tiempo, en esta enorme casa vacía, solo estábamos él y yo. El jardín estaba lleno de rosas. Me detuve. Brian tiene alergia grave al polen de flores. Después de que yo rompiera unilateralmente nuestra relación en la universidad, hubo una época en que él venía a mi puerta todos los días con alguna excusa. Me insultaba, y volvía. Le pegaba, y volvía. Ridículo, como si yo supiera resolver esos ejercicios de cálculo. Cuando me hartó, lo encerré en el invernadero. Encuentra 99 rosas y dámelas. Entonces te perdonaré. Y él realmente se puso a buscarlas. Pero en ese invernadero no había ninguna rosa. Ni siquiera pensaba retomar esa falsa y asquerosa relación entre hermanos. Esa tarde me pasé horas jugando videojuegos hasta que el sonido de la ambulancia tapó los disparos en mis auriculares.
Mi padre abrió la puerta de golpe y me soltó una bofetada. Dicen que Brian casi se murió esa vez. Y yo, ni un lo siento, le dije. ¿Y qué? Así soy yo. Nacido de madre, pero criado sin ella. Pero, ¿no debería él odiarme por eso? Para él, las rosas simbolizaban la burla de su hermano y el miedo a la muerte. ¿Por qué arriesgaría la vida para plantar tantas en casa? Tal vez, en realidad, solo quería el amor de su hermano. Solo quería que lo acompañara. 9. Suspiré, y no pude evitar ablandarme. Sofía siempre estuvo obsesionada con quedarse con la fortuna de mi padre, y trataba a Brian con una crueldad casi inhumana. Toda la poca calidez familiar que recibió en esta vida fue de mí. Y yo también lo abandoné. Mirando ese mar de flores frente a mí, toda la culpa que había enterrado durante 2 vidas, junto con un sentimiento inexplicable, brotó como un torrente. Aquí debe haber muchas, muchísimas rosas del perdón. Suficientes para reconciliarnos una y otra vez. Por todas esas veces que, aunque estuviera en el extranjero, voló de regreso solo para cocinarme. Por todas esas noches que me ayudó a dormir porque sabía que tenía insomnio. Por ayudarme a montar mis modelos de coches de carreras. Por estas miles y miles de rosas. Después de tantos años molestando a Brian, quizá era hora de darle una alegría a este loco adorable. Suspiré de nuevo, y justo cuando estaba por darme la vuelta, sentí una mano helada apretándome con fuerza la nuca. Me estremecí. Era Brian. 10. Él apareció detrás de mí como un fantasma, apretando los puños. Las lágrimas le caían en grandes gotas. Yo tartamudeaba nervioso, tú escúchame, ya eres mayor, hermano, el hermano también tiene su propia. No terminé la frase, Brian dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. Sus lágrimas mojaron mi piel. En un instante, su dolor pareció entrar también en mi corazón. Un dolor profundo. No crezcas, no crezcas, cuando creces no me tratas bien, no quiero crecer más. Sus palabras me destrozaron, casi no podía mantenerme de pie. Brian temblaba sin control, y mi nariz se llenó de esa sensación amarga. No te vayas, ¿sí? Su voz sonaba casi suplicante. Me quedé pensando en silencio. Bueno. En un mes es el cumpleaños de Brian. Acompañémoslo un mes más. Será el último regalo de cumpleaños que le dé en esta vida. Dentro de un mes, él seguirá siendo el hijo del enemigo. Y yo, el peor hermano del mundo. Lo abracé con una mano y con la otra acaricié su cabeza peluda. Brian se quedó inmóvil, disfrutando con cuidado, sin moverse. Aquella noche, él vino a mi habitación abrazando la manta, y metió su cabeza en mi cuello, como cuando éramos niños. Hermano, ya no te irás, ¿verdad? No sé si ese mes fue aún más cruel para él. Respondí con un vago y cambié de tema. ¿Recuerdas a Ava? Ava era la gata callejera que Brian y yo cuidábamos antes. Esta vez, Brian guardó silencio. 5 minutos después, se sonó la nariz. No sabía que ella había puesto una microcámara en mi mochila. Perdóname, hermano, yo era demasiado débil entonces para proteger a Ava. Y tampoco pude protegerte a ti. Pensando en el gatito. Pensando en nuestra adolescencia húmeda y tormentosa. Pensando en todos esos años sin nosotros. Volvió a apretárseme la nariz, y rápidamente me di la vuelta para no verlo. Tú eras un pequeño demonio, no rival para esa bruja milenaria que es Sofía. No te culpes, mejor duerme ya. Él me abrazó por detrás. Hermano, buenas noches. 11. Brian, aunque es un pequeño obsesionado con tenerme encerrado, durante el día va a trabajar como debe. Por miedo a que me aburriera solo en casa, me compró otro gatito. Cuando fuimos a la tienda de mascotas, dudé un poco. Después de todo, ya había decidido que me iría en un mes. Quise decirle que mejor no, pero Brian sonrió sinceramente, con el rostro sonrojado de emoción. No pude arruinarle el momento. Miau.
Hermano, mira, se está acurrucando conmigo. ¿Lo llevamos a casa? Estos días siempre imaginaba la escena de Brian solo en la mansión, dejando caer pequeñas perlas de soledad. Tal vez este gatito sería buena compañía. También una manera de compensar nuestras viejas pérdidas. Así que lo adoptamos y lo llamamos Mía. Porque pierde pelo sin parar. Brian corre tras ese pequeño gato peludo recogiendo y barriendo todo. Es algo gracioso y a la vez muy tierno. Brian me llevó a ver varias películas. Siempre elegía películas de terror, pero él es muy miedoso, así que cuando salían escenas aterradoras agarraba mi mano sin soltarla. Me daba un poco de vergüenza. ¿No se ve raro que nos tomemos de la mano así? Pero tengo miedo, tú sabes que siempre te he seguido desde pequeño. Está bien. En medio de eso Brian tuvo que salir de viaje por trabajo, y pidió que hiciéramos videollamadas toda la noche. Yo estaba tan cansado que no podía abrir los ojos, y murmuré. Cuelga ya, mañana temprano vuelves. La respiración al otro lado se detuvo un momento, y luego se volvió rápida. Con voz extraña dijo, tú duerme, yo cuelgo después. Me dormí casi al instante. Al despertar, vi que habíamos hablado 9 horas y media seguidas. 12. El 9 de octubre era el día antes del cumpleaños de Brian. Me levanté temprano, fui a la pastelería, al centro comercial y a la farmacia. Después de preparar todo, ya eran las 6 de la tarde. Brian no había vuelto. El tic-tac del reloj parecía una cuenta regresiva para la muerte. Enterré la cabeza en las rodillas, sin querer enfrentar lo que iba a pasar. La puerta se abrió. Forcé una sonrisa y lo guié para mostrarle todo lo que había organizado. ¿Vas a pedir un deseo? La comisura de sus labios siempre estaba levantada, cerró los ojos y juntó las manos. Un minuto después, abrió sus ojos brillantes y me miró sin parpadear. Hermano, este es el cumpleaños más feliz que he tenido, sin duda. Me tembló la mano y casi derramé la leche. Sabía qué deseo había pedido, y sentía aún más culpa. Pero no podía hacer nada. Cuando no lo esperaba, Brian me untó un poco de crema del pastel en la mejilla izquierda, y luego un poco en la suya derecha. Nuestras caras se juntaron, la crema formó un corazón, y tomamos nuestra primera foto juntos siendo adultos. Él calentó la foto instantánea con las manos y la guardó como un tesoro en un álbum. Mía, ven aquí. Brian levantó al gatito sobre su cabeza, como un general victorioso. Mañana te llevo a bañarte, pequeña traviesa. Sonreí y le pasé un vaso de leche. Con tanto hablar no tienes sed. Él la bebió sin reservarse nada. Pensé que ya estaba bien. Que nos quedáramos en este momento feliz de nuestros recuerdos. Adiós, Brian. 13. Tomé 2 pastillas para dormir, según Logan, suficientes para dormir a un cerdo. Después de acomodar a Mía, el coche de Logan ya estaba abajo. La noche estaba oscura. Saqué el osito de la caja fuerte y me lo llevé. Si me voy, mejor cortar todo de raíz. ¿Qué demonios quiere Brian con esta historia de encerrarme? ¿No se habrá vuelto loco por culpa de su madre? Logan frunció el ceño y maldijo. Recuerdo cuando tenía alergia al polen, tú fuiste a verlo al hospital en secreto, y Sofía te acusó de atacar a tu propio hermano, y tu padre te dio una paliza. Esos hijos de puta sin corazón. Fumé un cigarro con cara impasible, pero por dentro me sentía mal. No digas eso, Brian es un buen chico, también es una víctima. Logan resopló. Desde siempre lo has protegido, no sé quién más lo ve así. El coche quedó en silencio. Me recosté en el asiento del copiloto y dije con desgano. Él me cuidó durante tantos días. Está bien. De ahora en adelante, cada quien su camino. Que nunca más nos veamos. Logan casi se muere de la risa. Por cierto, ¿sabes? En la universidad tus compañeros decían que Brian era tu esposo pequeño, siempre venía a tu cuarto a cuidarte y calentarte la cama. ¿No crees que estaba enamorado de ti, que hermano secuestra a otro?
Imágenes pasaron rápido por mi mente y mi cerebro se congeló un momento. No sé por qué, sentí amargura y lo insulté seco. Deja de decir tonterías. Logan casi se muere de la risa. ¿Y qué piensas hacer ahora? Me iré al extranjero, tengo dinero, puedo vivir bien en cualquier parte. No quiero pelear más con Sofía. Justo en ese momento, Logan frenó de golpe. Caí hacia adelante sin control. En la noche lluviosa, una sombra con paraguas estaba frente a nuestro coche, recordando a un personaje de película de terror. Logan y yo gritamos aterrados en el auto. La sombra levantó la capa y mostró el rostro pálido de Brian. Un rayo iluminó todo, como de día. Brian parecía un espíritu vengador, mirando sin vida hacia mí. 14. Logan me dio una patada y me tiró del coche, lo miré incrédulo. Él se encogió entre los asientos, temblando de miedo. Los hermanos somos como aves del mismo bosque, pero cuando viene la desgracia, cada quien vuela por su lado. Adam, ve rápido a controlar a tu mujer. Al final, ese traicionero de Logan fue encerrado en el sótano. Y yo, que solo me faltaba un poco de suerte pero tenía valor y astucia, me limpiaron, me secaron y me arroparon en la cama. Brian aún era justo. Cama, hace una hora me despedía de ti, y ahora vuelvo a depender de ti. Me negué a cenar por la rabia, pero mi estómago rugía sin piedad. Brian me alimentó con un plato de fideos con huevo, luego me tocó la frente para asegurarse de que no tenía fiebre y se puso serio para interrogar a Logan. No sé qué le preguntó, porque cuando se metió en mi cama esa noche, su rostro estaba un poco mejor. Yo temblaba esperando su veredicto. Brian solo guardó silencio. Los días siguientes volvimos a la situación inicial. Le preguntaba cuándo me dejaría ir, pero él evitaba responder. No había otra comunicación entre nosotros. Mi ansiedad crecía cada día, sentía que algo estaba a punto de estallar. Al menos dime, ¿por qué me mantienes aquí? Brian se puso pálido y trató de cambiar de tema. De la rabia, tiré la mesa con la comida que con tanto esfuerzo había preparado. Después me arrepentí un poco. Antes no era tan impulsivo. No sé por qué, pero cuando me enfrento a Brian pierdo el control. Brian se arrodilló y recogió los platos rotos, pieza por pieza, hasta a mis pies, y con voz baja dijo: Pronto, cuando todo termine, te dejaré ir. Mientras tanto, quédate aquí y no vayas a ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dices nada? Otra vez, silencio. Sentía rabia, pero no podía gritarle a esa carita triste. Así que me di un poco más de tiempo. Este pequeño loco quizá estaba planeando una gran sorpresa, intentando ablandar mi corazón de piedra. Solo que no podía separarse de mí, ¿qué tenía de malo? Pero la realidad fue cruel. Lo que Brian llamaba las cosas eran para matarme. 15. Un día común, estaba sentado cruzando las piernas en su estudio leyendo cómics. Brian volvió, no me encontró y supuso que estaba fuera, suspiró resignado. Yo me escondí tras la puerta, a menos de 1 metro, y me reí para asustarlo. Entonces atendió una llamada y activó el altavoz. Al otro lado, sonó la voz de Sofía. Me quedé paralizado. Ya contraté a un abogado, cuando llegue lleva a Adam para firmar. Pregunté y con su firma de puño y letra podemos manejar todo después. Seguro ya confía mucho en ti, ¿no? Brian emitió un Sofía suspiró aliviada con nostalgia en la voz. Después de tantos años, mi hijo y yo por fin salimos adelante. Cuando tenga las acciones, voy a desenterrar a esa perra de Emily y esparcir sus cenizas frente a la casa de los Zhang. ¿Y ese pequeño bastardo Brian, no se burlaba de mí? Lo voy a internar en un hospital psiquiátrico, que él. Entré en pánico, la espalda me cubrió un sudor frío. Ella siguió hablando, pero ya no pude oír más. Me desplomé, me abracé y lloré y reí al mismo tiempo. Así que esa era la razón por la que me tenía encerrado.
Mi madre lleva muerta más de 10 años y aún así quieren desenterrarla y esparcir sus cenizas. ¿Y esa mentira de reparar la relación de hermanos? ¿Y esa excusa de falta de amor? Es hijo de Sofía, la codicia y la falsedad corren por sus venas. Solo quiere el dinero. ¿Pero por qué fingir que me ama tanto? Me hundí en la desesperación y tapé mi boca con las manos para no llorar a gritos. Durante todos estos años, cada vez que bajaba la guardia y pensaba que estaba solo, que había sufrido tanto. Justo cuando pensaba que algo bueno podría pasarme, que tendría a alguien, que mi vida mejoraría. Recibía un golpe fatal. Caí de rodillas, sentí que todo bajo mis pies estaba vacío, no podía levantarme. El odio me consumía y solo pensaba en una cosa. Bestia. Que nos destruyamos juntos. 16. Cuando Brian me despertó, no pudo ocultar la ansiedad en sus ojos. Entrecerré los ojos, aún tenía sueño, y le pedí que me llevara a comer. Antes de dormir, Brian preguntó: ¿Puedes venir conmigo mañana a la oficina del abogado? Un frío me recorrió el cuerpo. Ni un día podía esperar. Está bien. Se quedó dormido y yo saqué con cuidado el cuchillo de frutas escondido bajo la almohada, sin dudar, lo apuñalé. La punta quedó a 1 centímetro de su ojo. En ese instante pasaron muchas cosas por mi mente. Esos ojos siempre me tenían dentro. ¿Realmente iba a destruirlos? Cuando dudaba, Brian abrió los ojos. Me sobresalté, pero él, sin expresión, me quitó el cuchillo. Luego me sujetó y me presionó contra la cama. La vuelta de situación fue tan rápida. En 5 segundos, de asesino pasé a ser presa. Bestia, suéltame, grité, roja de rabia. Su fuerza era demasiada, no podía zafarme, solo maldecía a gritos. Él suspiró y levantó el cuchillo. Se acabó. Yo no podía hacer nada, pero él sí. Esta vez sí iba a morir. La sangre salpicó mi cara, pero no sentí dolor. Las lágrimas brotaron y grité como nunca antes había tenido miedo. Brian. Sujeta el cuchillo con fuerza. ¿Ahora te sientes un poco mejor? ¿Y a quién creía engañar con esa actuación? ¿Quién mierda le creería? Golpeé la pared con el puño. En la habitación se oyó un sollozo ahogado. Brian se despertó. Me miró tranquilo y dijo: Sabía que escuchaste todo ese día. No mostró ni un ápice de culpa. Me quedé impactado por su descaro. Sí, lo escuché todo. Que querían internarme, que ni a las cenizas de mi madre le darían paz. Temblaba sin control, mirándolo con ojos rojos de rabia. Brian sonrió amargamente. Te escondiste en el estudio, ¿verdad? Tonto hermano, ni siquiera escuchaste todo. Me quedé helado. Su voz parecía vacía, sin alma. Adam, a veces también te odio. No supe qué responder. Puse todo mi esfuerzo, pero después de caminar 100 pasos, aún no puedo verte. Porque tú nunca quisiste verme. Mis ojos secos se llenaron otra vez de lágrimas. Parecía que yo era el culpable. Un maestro en voltear la verdad. Se rió de sí mismo. Nunca confiaste en mí. 17. Estuve unas semanas más en la mansión. Después de unas semanas, Brian me dio un papel para que firmara. Le pregunté qué era, y me dijo que era un acuerdo de tutela legal. Me llevó al despacho de abogados y completamos varios trámites. Mi padre, que siempre prefirió la belleza antes que el poder, le había dado la mayoría de las acciones a Sofía. Durante todos estos años, he estado peleando en juicio con ella para recuperar la parte que correspondía a mi madre. En cuanto al dinero de Gabriel, no quise ni un centavo. Brian, usando como excusa la lucha interna en la empresa que necesitaba respaldo accionarial, fue tomando poco a poco el control de Sofía. Hace una semana, Sofía empezó a transferir sus acciones a Brian, decidida a que la empresa cambiara de apellido. Hoy, el último 5% también pasó a nombre de Brian. Sofía luchó toda su vida,
pero finalmente decidió retirarse. Lo que ella no sabe es que ya no tiene nada. Todo lo que persiguió con tanto esfuerzo terminó en mi bolsillo. También vi el testamento de Brian. En ese testamento, había varias menciones a Adam. Firmé todo en estado de shock. Sofía destruyó familias solo por dinero. Pero su hijo no dudó en vaciar su fortuna para que en mi cuenta aparecieran unos cuantos ceros más. Esta vez, he ganado yo. Brian acariciaba a Mia, sonriendo. Yo conseguí todo sin mover un dedo, y me sentía perdida. ¿Por qué? Brian bajó la cabeza y sonrió. No me preguntes por qué hago las cosas por ti. Hermano, a partir de hoy, eres libre. No te voy a molestar más. 18. Brian cumplió su palabra, y después de ese día desapareció de mi vida. Nadie pudo contactarlo. Sofía enloqueció, buscando a quién demandarme. Pero la oficina de notarías confirmó que la transferencia de bienes entre Brian y yo fue legal. Ella se desmayó de la impotencia. Debería estar feliz. Sin peleas ni derramamiento de sangre, el dinero estaba en mis manos. Era la fortuna que mi padre había construido toda su vida, con incontables ceros. Lo más importante, Sofía tendría que vivir el resto de su vida atormentada y con dolor. Mi venganza estaba hecha. Pero aún tenía muchas dudas sin resolver. ¿Qué era más importante, esas dudas o el dinero? No lo sabía. Pero cada vez que abrazaba a Mia, no podía evitar llorar. Maldito Brian, hasta a su hijo lo dejó de lado. Llamé a ese número una vez más. Nadie contestó. Parecía que, ni siquiera me quería a mí. Quería verlo. Quería preguntarle por qué. Pero no pude encontrar a Brian. Logan me encontró borracho en un bar y suspiró. Antes creía que eras el único cuerdo en tu familia, pero ya veo que tampoco. Ahora pareces una viuda a la que su esposo huyó. Sentí un escalofrío. No respondí. Logan, al verme callar, se dio por vencido. Seguro que eres gay. ¿Cuándo fue que te diste cuenta? ¿No será que en la universidad ya lo sabías? Lo empujé con fastidio y me fui hacia la salida. Si soy gay o no, no me acuesto contigo. Vete. Fuera de mi vista, Logan habló al rincón con frustración. ¿No vas a ir tras él? Está borracho. No eres la única persona en este mundo a la que le gusta este tipo. 19. Hermano, no sigas caminando, hay una columna delante. Empecé a alucinar, una columna se movía de un lado a otro, y Brian tenía cara de preocupación. Hablando de Brian, ese pequeño desgraciado bloqueó todos mis contactos. Juro que quiero matarlo. Furioso, choqué contra Brian. Y luego me desmayé. Cuando desperté, su enorme y hermoso rostro estaba a menos de 5 centímetros del mío. Él tenía los ojos cerrados, muy nervioso. Me asusté. Tenía miedo de que me besara, pero también de que no lo hiciera. Y él dudó un buen rato antes de besarme. Maldita sea. Cobarde. Puse mi mano en la nuca de Brian. Lo toqué. De repente abrió los ojos. No cerré los míos al besar, y él tampoco. Nuestras miradas se encontraron profundamente, iluminando viejas heridas. No sé cuánto tiempo pasó, pero mis labios se quedaron dormidos mientras él mordía con pasión, respirando cada vez más rápido. Al final, Brian me preguntó entre sollozos. En realidad, tus sentimientos por mí son fuertes, ¿verdad? En realidad también me quieres, ¿verdad? La primera pregunta era sobre la familia. La segunda, sobre el amor. Nunca pensé que existieran dos personas así, que, pase lo que pase, son lo más importante el uno para el otro. Verlo así me dolía demasiado. Solo podía lamer sus lágrimas. Saladas, saben horrible. Por eso odio que Brian llore. Su respiración se cortó y sus ojos brillaron con un destello extraño. No sé cuánto más besamos,
parecía que cada centímetro de piel temblaba. ¿A dónde fuiste? No fui a ningún lado, siempre estuve a tu lado. Me sentí sin palabras, pero también un poco orgulloso. Resulta que sigue siendo un niño pequeño que no puede estar sin mí. Decir que me persigues suena más bonito, pequeño desgraciado. Brian se sonrojó y me tapó la boca. 20. Nadie dijo, te amo, ni, me gustas. Simplemente volvimos a vivir juntos como si fuera lo más natural. Pero un día, mientras dormía, lloró, con sudor frío en la frente. 2 vidas ya, ¿por qué no me quieres? Perdóname, hermano, seré muy obediente. No me sorprendió mucho. Apoyé la cabeza en su pecho. Escuché el latido de su corazón, que me latía para mí. Brian consiguió otro trabajo, veterinario. Cada día volvía puntual para cocinarme. Si dejaba de comer un poco, me preguntaba serio si había comido comida chatarra a escondidas. ¿Y qué si como una salchicha de almidón? Si no está sucia, no pasa nada. Me frustraba, y él empezaba con su charla de dieta científica para vivir más. Era como una vieja fastidiosa. Harta, le di un beso para callar su boca parlanchina. Brian se sonrojó, sus mejillas se tornaron rosas. Sentí algo. Pensar que esta cara bonita me llama esposo llorando me hace perder la concentración. Brian es un hombre hermoso, tipo esposo. Me atiende como una reina, debía devolverle un poco de dulzura. Decidí darle una sorpresa y hacerlo sentir el placer número 0. Me duché mucho tiempo, luego me metí en la cama y le dije que esa noche lo iba a devorar. Brian se emocionó y no paraba de elogiarme. Me sentí en las nubes. Pero luego noté algo raro. ¿Cómo terminé siendo la parte inferior? En la parte final, usó sus rodillas para abrir mis piernas y acarició mi clavícula con una voz ronca. Hermano, te doy una última oportunidad. Deja de fingir, si ahora me sueltas, es mentira. Me reí con sarcasmo. ¿Puedes o no? Si no, yo me encargo. Hablar mucho tiene consecuencias. Mi cintura parecía muerta. Al día siguiente, Brian, lleno y satisfecho, se convirtió en una abeja trabajadora, zumbando a mi alrededor. Hermano, bebe agua. Hermano, come pastel. Aguanté todo, pero al ver su trasero rosado en la silla, no pude más y le di una bofetada. Brian se tapó la cara con una mano, bajó la cabeza sin decir nada. Protegí mis partes con cautela. ¿Qué quieres? Él levantó la cabeza, sus ojos rojos. Hermano, quiero más. Loco. ¿Puedes no apretar tanto? Me está poniendo nervioso. Por la noche, jugaba recostado en la cama y Brian venía a besarme y abrazarme, me venció en medio segundo. Me quedé sin palabras. ¿Todavía no te destetaste? ¿Puedes irte un rato? Brian levantó la cara y se puso a hacer pucheros. Pero aún no dices esas palabras. ¿Qué palabras? Hice como que no entendía. Ya sabes, esas, ¿me quieres más que a nada? Me reí con sarcasmo. Te odio. Te detesto. El rostro delicado de Brian se cayó rápido. Claro, los hombres cambian cuando se ponen pantalones. Soy el secundario, no puedo tener celos. Me estuvo repitiendo eso por horas, incluso después de la hora de apagar la luz que me puso. Hermano, 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 hermano. Te quiero mucho. Con resignación, presioné su cabeza contra mi pecho para que escuchara el latido fuerte de mi corazón. Yo quiero mucho a Brian. Yo también te quiero mucho, hermano. 21. El día que Sofía vino a buscar problemas, acabábamos de hacer un desastre en el sofá. Golpeaba la puerta gritando con toda su fuerza. Adam, hijo de puta, sé que estás ahí dentro. Puta maricón, ¿no tienes vergüenza? Te vas a morir de sida en la cama, ya verás. Curioso. Parece que la amante también sabe que seducir hombres está mal.
Pero se equivocó. No soy yo la demonio, es Brian. Los abdominales de Brian son blancos con rosa, y cuando llora, su cara se pone roja con rosa. Brian es rosa por todos lados. Dentro está Brian. Mientras más golpeaba la puerta, más nervioso estaba yo, y Brian más tranquilo. Gracias a ella, su hijo se rindió rápido hoy. Sofía terminó en el hospital, sin poder moverse, gritando y maldiciéndome. Al final, agotada, lloró diciendo que su vida había sido grandiosa, pero perdió ante mí en lo más importante, su hijo. Me reí con desprecio. Sofía, cuando torturabas a ese gatito, ¿pensaste que era mi gato favorito y también el favorito de tu hijo? Me hiciste daño y asesinaste la infancia de Brian. Pareces planear todo para Brian, pero en realidad solo amas tus propios intereses y a ti misma. ¿Por qué Brian, a los 8 años, prefería a su hermano antes que a su madre? Porque el primer día que llegó a la mansión, asustado y perdido, solo un hermano duro lo acompañó al baño, le contó historias y lo arrulló para dormir. Cuando la familia de la esposa legítima causó problemas, lo escondió para que no escuchara insultos. Le hizo algo malo a su hermano, robó mi osito de peluche. Decidió pasar la vida compensándolo. 22. Brian, en mi vida pasada, ¿me quemaste papel moneda para los muertos? Brian claramente no quería responder y dijo apenas: no. Me enojé, ¿cómo no iba a hacerlo? Amo el dinero. Si no me valoras, cuidado que un día despiertes con la cabeza en la lápida y descubras que los días buenos que pasé calentándote la cama fueron solo tu imaginación. Me arrepentí de inmediato. Brian es un niño muy miedoso. Y el que termina sufriendo no soy yo. Tragué saliva nerviosa cuando él dijo con calma: no, porque nunca fui a visitarte. Me enojé aún más. Brian, esta noche duermes en el estudio. Creo que morí casi tan rápido como tú. Su tono seguía tranquilo. Las carreras son emocionantes. Solo probé una vez y me morí. Me quedé pálido, sin palabras. Así que, hermano, debes vivir mucho para que tu hermano menor pueda estar tranquilo. En sus ojos había broma y advertencia. Entendido. Esta vez sí lo entendí. Cuando termine este cigarrillo, me retiro. Jejeje. Pero justo en ese momento, Brian sacó de mi bolsillo una cajetilla de cigarrillos Eagle y la tiró a la basura. Me sorprendió y dolió, ese era mi sustento que había juntado durante un mes justo bajo su nariz. Si te gusta fumar, ¿quieres probar otra cosa? Brian se desabrochó el cinturón y me miró con ternura. Si no hubiera visto su cara durante las próximas 3 horas, le creería. Lo siento, hermano, los hombres tienen días incómodos al mes. El mes pasado fue hemorroides, ¿y este mes qué? ¿Estás haciendo marcha atrás en un sentido único? ¿No tienes educación?